ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de vernos a través del canal 87 de Easy, o bien escucharnos a través de la 1030, la Tremenda, de la 1310. Cada vez más gente que nos ve a través de las diversas plataformas digitales que tiene PCN, también por Facebook Live, en la página de PCN, así como también en la de Ayuda Legal y en la de su servidor. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. El día de hoy tocaremos un tema. Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho referente a las posibilidades de tener liberaciones anticipadas. Y para ello invitamos y le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros el licenciado Jorge Osvaldo Flores Ruiz, quien es el juez de control especializado en la ejecución, con sede aquí en la ciudad de Tijuana. Señor juez, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y estaremos tocando con él el tema de la ejecución de las penas y las medidas de internamiento en el nuevo sistema de justicia penal. Es importante dejar como una base todas las reformas que ha habido en el sistema jurídico mexicano, principalmente en la Constitución. En el año del 2008, en el año del 2011, se reformaron varios artículos de la Constitución mexicana, y esto trajo consigo cambios en la forma en la que el nuevo sistema de justicia, que ya hemos mencionado aquí, el parte homologado, los jueces de control, los requisitos que se requieren en este nuevo sistema penal. Sin embargo, también en el tema de los beneficios, señor juez, que tienen quienes se encuentran cumpliendo una sentencia. Anteriormente era el Ejecutivo quien tomaba las decisiones referente a cuándo, cómo, requisitos. Sin embargo, con estos cambios que se hicieron en el marco jurídico mexicano, pues ahora hay jueces de control que son quienes se encargan de resolver cuando algún sentenciado solicite algún beneficio de libertad anticipada. Así es. Desde el 2011 se creó esta figura nueva, se le denomina actualmente juez de control especializado en ejecución. Son audiencias orales como en el nuevo sistema, pero el tema que vemos es específicamente temas de ejecución, ya que a partir de la reforma constitucional de 2011 se determinó, si bien el Poder Judicial es el que impone las penas, también el Poder Judicial es quien debe de ejecutar las penas. Y como bien dice, se le quitó esa facultad al poder administrativo, como vendría siendo la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Actualmente trabajamos coordinadamente, pero quien supervisa la ejecución, quien determina si un beneficio es procedente o cualquier tema de condiciones de internamiento, es con el juez de ejecución, sí, actualmente. Y en efecto nosotros recordamos todavía hasta hace muy poco, pues que era... pues el juez es el que dictaba la sentencia, para sintetizarlo, iba al sistema penitenciario en cada una de las entidades federativas. El sistema penitenciario normalmente dependen, pues en algunos casos, de las secretarías de gobierno, otras de las secretarías de seguridad pública, están bajo la tutela de los gobernadores de los estados y a nivel nacional del presidente de la República. Entonces estamos hablando del poder ejecutivo, del área administrativa del gobierno, y ya los jueces no tenían conocimiento de lo que sucedía. Dictaban una sentencia tal vez de 10 años o de 15 años o de 20 años, pero ellos ya no sabían cuándo esta persona salía, se le daba algún beneficio de libertad anticipada, si cumplía o no con ciertos requisitos. Y el espíritu de la reforma que se hace en nuestro país, acorde a los tratados que México ha asignado, es para que sea precisamente el Poder Judicial el que resuelva cuándo procede, cuándo no procede, qué requisitos, y ya es el área administrativa quien se encarga realmente, pues, de la guarda de las personas que se encuentran cumpliendo con una sentencia. Y hay una serie de requisitos que hay que cumplir, que es importante mencionarlo al público. No es que únicamente se haga la solicitud y que en todas invariablemente vaya a ser en sentido afirmativo, sino que hay procedimientos, pues, que tienen que cumplir. Lo importante en este primera etapa del programa es señalar que ya no es esta misma sistema penitenciario quien resuelve el tema de las liberaciones, sino que ahora ya hay jueces especializados en la materia y ya se da certidumbre jurídica, porque anteriormente quedaba
mucho al tema del criterio de las autoridades administrativas, y hoy en día, con este sistema garantista, pues ya es precisamente la autoridad judicial quien toma conocimiento. Efectivamente, como lo ha mencionado, actualmente por parte de las penitenciarías únicamente custodian a las personas privadas de la libertad, pero su situación jurídica por cuanto a temas de ejecución es un juez de control especializado en ejecución, ante quien se plantea cualquier controversia, cualquier petición de beneficio preliberacional, donde se garantiza los principios fundamentales de este nuevo sistema: contradicción, inmediación, continuidad, hay ofrecimiento de pruebas, e incluso las decisiones del juez de ejecución son apelables y se pueden interponer juicios de amparo. O sea, es todo un procedimiento en donde están garantizados los derechos de las personas privadas de la libertad. Y hay diferentes artículos de la Constitución que se modificaron para que hoy en día funcionase así el sistema, entre ellos el primero de la Constitución, que es el que habla acerca de los derechos humanos, cambia las garantías, que fue lo que nos tocó todavía, pues, ¿no?, estudiar nosotros, las garantías individuales, ahora por los derechos humanos, pero también se reforman los artículos 18, 20 y 21 de la Constitución. Y déjenme mencionar brevemente lo que dice el artículo 18 constitucional, que es relevante para el tema y que habla acerca del sistema penitenciario en nuestro país, cómo debe funcionar. Y dice que se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, premisa fundamental, acorde al artículo primero de nuestra Carta Magna, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción. Y aquí es otro tema que también se modifica, porque anteriormente se hablaba de la readaptación social, hoy en día ya se habla, es un término que aquí podemos hablar de aspectos filosóficos del término de reinserción, pero que se entiende que es mucho más completo, que es como se basa el sistema penitenciario en nuestro país, del sentenciado a la sociedad, y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Y esta es la base, pues, precisamente para que puedan solicitar las libertades anticipadas. Efectivamente, ahí en esas audiencias vemos si han cumplido con su plan individualizado, que conlleva precisamente esas áreas, que se hayan capacitado para el trabajo, que hayan realizado actividades laborales, también educativas, incluye el deporte también, e incluso cuestiones de esparcimiento como actividades culturales, como pudiera ser la lectura, ajedrez y también el deporte. Todo eso lo evaluamos en audiencia para determinar si una persona pondría o no en riesgo a la sociedad, al ofendido, a los testigos, en dado caso que pudiera obtener su libertad anticipada. Sí. Y relevante mencionar, el sistema penitenciario mexicano busca, como lo dice la Constitución en el artículo 18, la reinserción de los delincuentes o de quienes cometieron un ilícito. Y este tema de la reinserción, a diferencia de otros sistemas, juez, de lo que se trata es precisamente de buscar que quien cometió un ilícito y llegó a la cárcel, pues ya cuando salga, realmente se reinserte a la sociedad y no vuelva a delinquir. A diferencia de otros sistemas como el norteamericano, que no busca la reinserción, que realmente el sistema penitenciario lo que hace es castigar a aquel que cometió un ilícito, y por ello el legislador contempla estas medidas, dice, bueno, pues tienes que estudiar, o tienes que llevar a cabo alguna actividad deportiva, tienes que comportarte adecuadamente adentro del penal, ¿sí? Tienes que llevar a cabo otras actividades y, a ver, que lo vamos a hablar un poco más adelante, reparar el daño a la víctima, ¿sí? No ser un peligro ni para testigos ni para los ofendidos, para que entonces puedas ir ante un juez y hacer un planteamiento y decir, bueno, cumplo con estos requisitos, soy alguien que realmente puede regresar al núcleo social sin ser un peligro para los demás, sino al contrario, ya estoy arrepentido de haber cometido un ilícito. Son varias las cuestiones, ¿no, juez? Todos esos puntos se analizan en audiencia. Y definitivamente la reparación del daño también es un punto muy relevante. Si la reparación del daño no ha sido cubierta, no se concede el beneficio. Y ese es un tema muy importante para todos aquellos que, pues, cuando vienen estas figuras
el tema de los derechos humanos, cuando nos encontramos inmersos en situaciones muy delicadas en materia de seguridad, hay mucha gente que tiende a pensar, no hay que endurecer, no hay que dejarlos que salgan de la cárcel, hay que castigarlos severamente. Sin embargo, bueno, pues un sistema en el cual se reprima y se castigue, lo único que genera, y esto los estudiosos de los sistemas penitenciarios así lo reflejan, pues que salgan todavía con un resentimiento mucho más fuerte hacia la sociedad, y esta gente normalmente tiende a volver a delinquir. Entonces lo que busca el sistema humanista de los derechos humanos en nuestro país es precisamente darle una segunda oportunidad, pero que se la hayan ganado. Así es. Y es que sí los transforma. Sí, realmente esa gente trabajó. De hecho, ha habido gente que en el hongo salen con licenciaturas. Y me ha tocado ya tener en audiencia abogados egresados del hongo, un hombre y una mujer. La mujer aquí de Tijuana, el hombre del hongo, pero los dos con su título de licenciado en Derecho, ya gente litigando, gente que se ha reinsertado de manera muy favorable en la sociedad. O sea, sí genera cambios. Si los objetivos del artículo 18 constitucional se siguen, si se pretende cumplirlos, sí hay cambios positivos. Y eso hay que decirlo, no es que se los van a dar, se los tienen que ganar. Aquel que ha caído al sistema penitenciario porque cometió un ilícito, importante señalarlo, ya tiene que tener una sentencia y que ésta sea firme. Una sentencia condenatoria, sentencia firme, está cumpliendo con la pena. Vamos a platicar aquí acerca de cuánto tiempo tiene que estar internado y algunas otras medidas, juez. Sin embargo, es importante referirlo. Ellos tienen que ganarse la posibilidad de solicitar estas libertades anticipadas con el buen comportamiento y con lo que ya decíamos hace un momento, ¿no? Que si realmente estudia, actividades deportivas, buen comportamiento. Sí, es lo que se comenta, porque todas estas actividades son voluntarias. Entonces debe ser la voluntad del reo el querer incorporarse a las actividades que el Centro de Reinserción Social le ofrece. Con eso tiene la posibilidad de una libertad anticipada. Pero si no se incorpora a los programas, pues se aleja de cualquier oportunidad. Entonces, eso es muy claro. Un juez tiene que, de manera voluntaria, incorporarse a todas estas actividades en el sistema penitenciario para el día de mañana poder tener un beneficio de libertad anticipada. Si no, tendrá que compurgar su sentencia en su totalidad. Así es. ¿Sí? Muy bien. Y es precisamente aquí el artículo 21, juez, el párrafo tercero, el que señala con mucha claridad cómo es que se da el origen de los jueces de control, como es su caso. ¿Sí? Dice el tercer párrafo del artículo 21 constitucional, la imposición de las penas, que ya venía en el sistema anterior, es exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, dice, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Es decir, es el origen precisamente de los jueces de control, el por qué pasa esta función con base al texto de la Constitución a el Poder Judicial y deja de estar en el Poder Ejecutivo. ¿Cierto? A partir de esa reforma constitucional nació el juez de ejecución. Muy bien. Y también importante mencionarlo, juez, ustedes ven todo lo que tiene que ver con delitos del fuero común. En mi caso sí, también hay juez de ejecución a nivel federal y él pues le tocarían los delitos del orden federal. En mi caso es a nivel estatal. Muy bien. Entonces, aquí hay, en algún momento ya hemos tenido también jueces tanto de distrito, que les corresponde el ámbito federal, como jueces también penales, civiles, familiares del ámbito local, que luego el auditorio no entiende mucho los fueros, pero importante aquí señalarlo, todos los delitos del fuero común que correspondan al Estado, es precisamente con el juez de control, que nos menciona que es el único que hay aquí en la ciudad de Tijuana. Y para los delitos del orden federal, también el Poder Judicial Federal tiene ya jueces especializados de ejecución. Así es. Bien, ¿cuáles son los requisitos, juez, que requiere alguien que considere que está en aptitud de solicitar una liberación anticipada, uno de los beneficios que contempla la ley de ejecución? Bien, el primer requisito, de hecho esto es controversial. En mi caso ya tengo más de 10 años como juzgador y conocía la ley de ejecución de penas
y medidas judiciales del estado de Baja California. Un beneficio preliberacional que de los que establecía era conocido como remisión parcial de la pena. Eso significa 2 días de trabajo, 1 día menos de prisión. Actualmente en la Ley Nacional de Ejecución Penal no existe ese beneficio, que es algo muy común que me lo piden, y yo les tengo que explicar que actualmente la Ley Nacional no lo contempla, y la remisión parcial de la pena permitía que alguien que tenía varias sentencias pudiera obtener un beneficio preliberacional. Actualmente la Ley Nacional de Ejecución Penal no permite esa opción. Esto es, solamente tienen acceso a una libertad condicionada o libertad anticipada, que son las que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, aquellas personas que solamente tengan una sola sentencia. Ese es el primer requisito, que no le haya sido dictada diversa sentencia condenatoria. Los demás requisitos ya se han planteado a lo largo de esta plática, que no se advierta un riesgo objetivo y razonable en su externación para la víctima, ofendido, testigos que hayan depuesto en su contra. Y todo cómo se advierte ese riesgo va a depender precisamente de que haya desarrollado todas esas actividades: trabajo, educación, salud, deporte. Básicamente se analiza todo su comportamiento durante el tiempo que estuvo interno, y si su comportamiento fue bueno, no hubo faltas disciplinarias, no cometió nuevos delitos, no está sujeto a un nuevo proceso. También para la libertad condicionada, que cumpla el 50% de la pena, que se haya pagado la reparación del daño. Importante mencionarlo. A las víctimas ofendidos se tuvo que haber reparado el daño. Invariablemente. Si no, no puede obtener ninguno de los beneficios. Así es. Si no se pagó la reparación del daño, se declara improcedente la Quiero petición. pensar que también cuando se sanciona con multa, tuvo que haber pagado el tema de la multa. Sí, aunque muchas veces ya está prescrita, porque como son... Por los términos. Por los términos. Okay. Pero la reparación del daño usualmente siempre está vigente, porque prescribe a los 10 años. Entonces, pero también si la multa no ha pasado 1 año para que haya sido declarada prescrita, entonces también se exige que cumpla con ese pago de multa. Básicamente es lo que se ha mencionado, que haga su plan individualizado, la reparación del daño, la multa, no estar sujeto a otro proceso, si es libertad condicionada, que tenga el 50%, y libertad anticipada, el 70% de la pena. Muy bien, y importante entonces no estar en otro proceso penal, no nada más una sentencia, sino que no se encuentre inmerso en otro proceso penal. Así es. Incluso ya me ha tocado internos que en la penitenciaría cometen nuevos delitos: armas, drogas, agresiones, y aunque sean delitos menores, significa ya otra sentencia, por lo tanto ya no es acreedor a un beneficio. Por eso es importante, ¿no? Y resaltarlo y recalcarlo, que no se trata de beneficio para delincuentes, se trata de beneficio para aquel que cometió un error, que se encuentra en un sistema penitenciario y que realmente quiere reinsertarse a la sociedad. ¿Sí? Aquel delincuente que tiene varios procesos, pues no va a poder obtener ningún tipo de beneficio. Ninguno. Como comenté, antes sí se podía, ahora ya no. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Regresando estarán los micrófonos abiertos en el 344-1030, el 01800-263-1030. Regresamos en unos momentos.
ayuda legal. Ya estamos de regreso. Okay. Estamos en vivo, señor juez, pero estábamos fuera del aire comentando una serie de temas que es importante que los compartamos con el auditorio, juez, que tiene que ver con los derechos que tienen quienes se encuentran inmersos en un sistema penitenciario, que de entrada hay que decirlo, que nadie puede pensar que estar dentro de una cárcel sea una condición favorable. Por supuesto, está privado de la libertad, sus derechos se encuentran suspendidos. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que sus derechos humanos pues se puedan restringir. Estos no se pueden restringir bajo ninguna circunstancia, ¿no? El derecho al acceso a la salud, el derecho a una visita, ¿sí? O sea, los derechos que tienen quienes se encuentran inmersos, y que precisamente ahora con el nuevo sistema pues son los jueces de control especializados quienes pueden resolver cuando tengan los familiares algún problema de que no los dejan visitar, o bien algún servicio médico que requiera alguno de los internos y que no se lo hayan otorgado, temas de traslados. Hay una serie de temas que ustedes conocen, además de lo que ya mencionábamos de la libertad condicionada o bien de la libertad anticipada. Sí, así como lo acaba de mencionar, efectivamente otros temas muy recurrentes es el tema de visita, temas de salud. Incluso me han solicitado, me ha tocado ya gente que está con, dar un ejemplo, cáncer ya terminal, que me piden la sustitución de la pena, y en estos casos, cuando ya se analiza, hay opiniones médicas, sí se ha autorizado la sustitución de la pena por reclusión domiciliaria, y son temas de salud que también me toca ver, o simplemente hay a veces personas que tienen una muela picada y lo que quieren es la extracción, no se lo han realizado, y es una petición que llega conmigo, yo lo atiendo y doy la orden para que se le atienda de manera inmediata. Otro tema son los traslados, también lo ponen a mi consideración. Muchas veces escuchas a la persona privada de la libertad, algunos están de acuerdo, otros no, se analiza cada asunto en particular y se resuelve. Básicamente son temas muy recurrentes, visita, salud. Y la visita debemos de entender que todos tienen derecho a una visita periódica. Así es. Y cuando esto se niega, eso es cuando precisamente pueden ocurrir ante el juez. Así es, incluso hasta han planteado conmigo controversias los mismos abogados, que a veces por algún motivo les niegan la visita y entonces llega conmigo la controversia y yo analizo. Hasta ahorita, tratándose de abogados, sí se ha autorizado porque no se ha justificado el que no se le permita la visita a alguna persona privada de la libertad para brindar sus servicios. Por cuanto a familiares, también invariablemente se ha autorizado. Hasta ahorita yo nunca he negado una visita de esos tipos. Me hacen el planteamiento, señalo fecha de audiencia, analizo la problemática y de hecho mando suspender el acto. ¿Qué quiere decir? Que permito que la persona visite al interno, ¿verdad?, atendiendo a esos derechos humanos. También otro tema muy recurrente, la alimentación. Hay gente que no puede comer el alimento que la mayoría está diseñado a través de un nutriólogo por su condición de salud. También se le hace una dieta específica a esa persona. Si tienen algún padecimiento, alguna alergia o algún problema de colitis salud. Sí. Pues bueno, todos estos temas, entenderlos que son derechos humanos de todos, incluyendo de los que se encuentran internos en un penal, y que cuando tengan alguna controversia, alguna diferencia con la autoridad administrativa, quienes administran los penales en nuestro estado, pues pueden ir ante el juez de control aquí en la ciudad de Tijuana y solicitar si les niegan la visita, si el tema de la alimentación, si los servicios médicos, si los quieren trasladar de una cárcel a otra. Sí, tiene que estar justificado. Recordemos que hay una premisa en nuestro sistema jurídico, en el sistema jurídico mexicano, que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Es cierto. ¿Sí? Y luego entonces muchas veces se toman decisiones que no están sustentadas en la ley y es cuando pueden venir ante un juez para decir, oiga, juez, pues no, fíjese que me quieren llevar al hongo y pues no hay razón, ¿no? Así es. Porque
pues ya tengo yo tantos años aquí en Tijuana, mi familia está aquí, ir al hongo es muy complicado y no se justifica el porqué de la medida. Cierto, es que es cuestión de analizar cada asunto en su individualidad, así como hay unos que no se quieren ir, otros sí se quieren ir por las ventajas del hongo que pueden estudiar y allá sí hay trabajo remunerado. Entonces, ya depende cada caso en particular. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencias tenemos, juez, entre la libertad condicionada y la libertad anticipada para que quienes nos ven y nos escuchan entiendan una y la otra? Así, en palabras simples, la libertad condicionada es bajo condiciones. ¿Qué condiciones? Tiene que ir a firmar una vez al mes, tiene que tener un domicilio fijo, me lo tiene que demostrar, tiene que trabajar, ¿verdad? Tiene que abstenerse del uso de drogas, del uso de alcohol. Usualmente lo someto a exámenes antidoping para ver si no están consumiendo drogas. No molestar al ofendido, a la víctima. Básicamente estamos hablando de delitos menores principalmente, ¿verdad? Estas medidas. Así es. Y la libertad anticipada es una libertad absoluta, sin condiciones. Por eso la libertad anticipada exige el 70% que hayan compurgado la pena. En cambio, la libertad condicionada es con el 50%. Y de hecho, solamente hay... Tratándose de delitos culposos y dolosos. Sí, solamente hay 3 restricciones para esos, tratándose del tema de delitos. No debe ser delincuencia organizada, no debe ser secuestro, ni trata de personas. Fuera de esos 3 delitos, cualquier persona puede solicitar esos beneficios y ya miraríamos si reúne el resto de los requisitos. Muy bien. Entonces, eso es la libertad condicionada, que pueda estar con otras medidas. Ya se aplica en Baja California el famoso grillete que en otras partes del mundo se utiliza para que no puedan salir de cierta zona, pero que hay un control por parte de la autoridad de que en efecto ahí está. Sí está previsto ya, sí. Y ya se ha aplicado. Y ya hay, o sea, hay la tecnología, existe ya quien brinde ello para que esta gente... esto como funciona es precisamente un detector. Así es. ¿Sí? Tiene un GPS. Sí, computarizado, se puede saber en dónde está la persona. Sí existe la tecnología ya. Sí, y se está aplicando ya. Se está aplicando. Bueno, pues es algo positivo porque también encontrábamos, juez, a mucha gente por delitos menores que estaban en el sistema penitenciario y que en lugar de que ahí gente pues que había cometido un error, a lo mejor un choque, ¿no? O un accidente automovilístico o algún otro tipo de delito patrimonial, ¿no? Y que luego se encontraba en el sistema penitenciario y no había este tipo de medidas, y pues en lugar de que salieran mejor de ahí, salían peor, porque luego se convierten también las cárceles pues en universidades del crimen. Entonces, estas medidas es algo positivo que permitan, porque además el Estado tiene un control sobre estas personas. Así es, así pueden obtener su libertad bajo un dispositivo electrónico. Como parte de la condición, es que tiene que reunir todos los demás requisitos. Y sí, que es una lista grande también, ¿no? Aquí estamos sintetizando, ¿no? Y vale la pena mencionarlo, de que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder hacerse merecedores a estos beneficios. Así es. Y ya lo dijimos, ya mencionamos algunos de ellos: la reparación del daño fundamental, el haber compurgado parte de la pena, el 50% para la libertad condicionada y el 70% para libertad anticipada cuando se trate de delitos dolosos y 50% cuando se trate de delitos culposos. Efectivamente. ¿Sí? ¿Y hay otros requisitos? Pues no, básicamente los hemos englobado todos. Muy bien. Ahora, entiendo, funciona todavía que en el sistema penitenciario había un comité interdisciplinario que hacía evaluaciones, sí, que un psicólogo veía si efectivamente esta persona ya era apto para salir, si no tenía todavía alguna serie de problemas, y que después el jefe de custodios venía y daba un informe de su comportamiento, o sea, o cómo se llegan ustedes para saber si ha tenido un buen comportamiento, si tuvo los estudios, si participó en actividades deportivas, si cumplió con estos requisitos. Sí sigue existiendo el comité, pero las actividades del psicólogo, del criminólogo, es para básicamente evaluar la persona y saber qué grado de peligrosidad representa, pero para el centro, para saber en qué área ubicarlo. Pero para un tema de preliberación, ya es un criterio de la Suprema Corte, no debemos de evaluar aspectos subjetivos de la persona,
Entonces esos aspectos criminológicos no servirían de sustento para negar o conceder algún beneficio preliberacional. De hecho, esta evaluación psicológica ya no es parte de los requisitos que hemos mencionado. Entonces la Suprema Corte ya dijo, ese aspecto psicológico es inherente al individuo, pero no debe ser un requisito para negar o conceder un beneficio preliberacional. Sí, porque entonces esto se quedó ya únicamente en las películas. Así es. En el cual llegaba y estaba con el psicólogo y el psicólogo decía, pues ¿sabes qué? No creo que estés apto para que puedas salir. Y entonces espérate hasta la próxima vez que te vaya, solicita nuevamente. Ya no funciona así porque además este era un criterio subjetivo. Así es. ¿Sí? Un criterio subjetivo que estaba a la consideración de una persona. Es decir, yo creo que tú no eres apto para salir a la sociedad todavía, ¿no? Así es. Y la ley, pues no podemos circunscribirla a un aspecto subjetivo. Es objetivo, cumples con estos requisitos de manera objetiva y entonces proceden. Así es, ¿verdad? Sobre todo hay que tomar en cuenta, estos beneficios son para primodelincuentes, o sea, un solo delito. Aquel que de alguna manera ya ha delinquido 2 veces, subjetivamente ya está demostrando su tendencia a delinquir. Y esa, subjetiva y objetivamente, pues tiene 2 delitos. Ajá, así es, entonces al tener 2 o más, ya no hay beneficio. Entonces ya no, esa necesidad de un análisis psicológico, criminológico, pues ya en estos casos ya no es un requisito, porque solo la conducta del individuo se va demostrando y su propia conducta lo va alejando de cualquier beneficio. Muy bien, excelente. Estamos tocando el tema de ejecución de las penas y medidas de internamiento en el nuevo sistema. Está con nosotros el juez de control, Jorge Osvaldo Flores Ruiz. Hay una serie de temas todavía importantes a tratar, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Regresamos en unos momentos. Entretenida charla entre amigos, nunca falta un rico y aromático café con buen sabor en donde estén sobre la mesa los más diversos temas que ocurren en la ciudad. Aquí
la historia, cultura y todo aquello que tiene que ver con la política se hacen presente. Charlas de café con Pedro López Solís y sus invitados. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. En tratamiento. Muy bien. Estamos tocando el tema que no solamente para adultos, sino también para los menores, infractores, que así es como lo contempla la Constitución en nuestro país y las leyes, también hay la posibilidad de estas libertades anticipadas. Así es. Y si bien es cierto, juez, que la legislación contempla la creación de figuras similares a los jueces de control, como es su caso, pues actualmente ustedes están llevando a cabo esta función. Efectivamente, es que la misma ley habla que hasta en tanto no haya jueces especializados en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, pueden fungir y deberán fungir como tal los jueces de ejecución, que es el cargo que yo ostento. Esto es, como juez de ejecución de adultos, también puedo conocer de temas de ejecución en materia de adolescentes. Y también llevo a cabo esa función. También. Y es muy continuo el tema de los adolescentes. Me imagino que también los papás están muy constantes. Efectivamente, me toca ver en audiencia estos temas incluso de alguna posible libertad anticipada, que ahí sería una sustitución de la pena. Pero mucho tiene que ver el comportamiento del adolescente. Sí me toca padres que a los 2 años quieren llevarse a su menor hijo a su domicilio, pero les hago ver las deficiencias que me reportan en el plan individual. Me hacen un informe anual. Ese informe anual es en base al plan individualizado de ejecución, que son las actividades que debió haber hecho el adolescente conforme al artículo 18 constitucional. Tu plan de actividades en el interior del centro. Todo, y si las opiniones de las personas que están ahí me dicen de que el adolescente no está listo para reintegrarse a la sociedad, yo no autorizo su salida. O sea, pero esto es en un debate en donde está presente el adolescente, su defensa, Ministerio Público, por parte del centro de internamiento también hay un representante, todos son escuchados, hay debate y enseguida yo resuelvo. Muy bien. Tenemos a la señora María de Jesús Cárdenas en la línea. Señora Cárdenas, a sus órdenes, muy buenas tardes. Una pregunta, nomás que es tocante a otro tema. ¿Puedo hacérsela? Claro que sí, señora Cárdenas, a sus órdenes. Mire, yo tengo una nuera que ella vive al otro lado y ella ya está acabando de pagar su casa y ella quiere saber cómo hacerle para sacar las escrituras porque ella no puede pasar. Ella me dijo que si podía darme el número de teléfono para comunicarse con usted. Sí, con mucho gusto, señora Cárdenas, si nos hace el favor de llamarnos al 638-4434. Permítame, 6... 38... 38... 44-34. 44, ¿y el otro? 34. 34. Sí. ¿Ella se puede comunicar con usted? Sí, si nos hace el favor de llamarnos, le hacemos una cita y le decimos cómo le puede otorgar el poder a alguien más para que vaya y lleve a cabo la escrituración de la casa, señora Cárdenas. Ok. Usted es licenciado Luis Argorri, ¿verdad? Así es, señora Cárdenas, a sus órdenes. Ok. Entonces yo le voy a dar el número de teléfono para que ella se comunique con usted. Claro que sí. Gracias por llamarnos. Pues, muchas gracias, muy amable. Buen fin de semana, hasta luego. Igualmente, gracias. Entonces, importante, juez, que también los menores infractores están en posibilidad de tener estos beneficios que contempla la Constitución, pero incluso reiterarlo al auditorio, tienen que cumplir con los mismos requisitos que los adultos. Así es. Sí, estamos Son hablando requisitos muy similares. de no tener otra sentencia u otro, bueno, no sentencia porque ellos se rigen bajo otros, pero que no tengan otros procesos abiertos. Así es, pero básicamente aquí es cómo ha evolucionado el adolescente. Hay que tomar en cuenta que son jóvenes de usualmente entre los 14 y los 18 años. El joven es más moldeable que un adulto.
Si un joven ya lleva 2, 3 años de internamiento, es muy probable que haya absorbido todos los conocimientos que pusieron a su alcance, ¿sí? Y eso es lo que más se evalúa, el grado de madurez que tiene el joven, si de alguna manera ya está apto para reinsertarse tanto a la sociedad como a su familia, para reintegrarse. Entonces, ya es cada caso en su individualidad. Hay jóvenes que sí maduran, otros no. Ya es muy, muy individual. Pero sí tienen que cumplir igual un plan de actividades. Totalmente. Al interior, decir, bueno, estas son, estar estudiando, tener buena conducta. Tener buena conducta al no interior. Cometer nuevos delitos, efectivamente, todo eso se evalúa. Y en base a eso poder hacer los planteamientos. Igual también hay una audiencia, se desahoga, se presenta. Totalmente. Los informes por parte de la autoridad penitenciaria. Así es, e incluso el mismo joven, a través de su defensa, puede aportar los medios de prueba que consideren pertinentes. E igual en los jóvenes, juez, también el tema de visitas, el tema médico, los mismos temas. Los mismos temas, el joven igual tiene derecho a visita, tiene derecho a la salud. Son temas que ya me han tocado, principalmente de salud. Traslados en jóvenes no... pues no hay a dónde trasladar. Ahí sí no hay más que un centro, ¿verdad? Básicamente con jóvenes es el tema de salud lo más recurrente. Las visitas es muy raro, usualmente el régimen de visita es normal y no hay... Más abierto, porque además estos centros pues son de mínima seguridad. Así es. ¿no? El problema que se da con las visitas es principalmente los penales de mediana seguridad que tenemos, como el caso del Hongo. Sí, algo aquí en el caso de la Mesa, pero en los menores quiero pensar que no es uno de los temas recurrentes. Así es. No, en los menores la problemática es muy baja, al contrario, en los menores hay un gran avance. Ahí es donde mejor funcionan estos planes. Muy bien. Ahora, un poco, juez, para que entienda el auditorio, ¿cómo se lleva a cabo esta audiencia en la cual pues se hacen las peticiones por parte de quienes están solicitando esta liberación anticipada o condicionada? Participa un abogado por parte de ellos, no participa. A ver un poco si nos puedes hablar del desahogo de esta audiencia. Sí, y los participantes dentro de la misma. Supongásemos que un interno quiere que se le diga si es merecedor o no. Él desconoce todos los requisitos. Es suficiente, de hecho eso es constante. Nos llegan escritos a mano. En el Centro de Reinserción Social hay un buzón. Les facilitan una hoja, lápiz. Ellos ahí escriben a su buen saber y entender. A veces les ayudan otros internos. Esa carta, a veces les decimos que son como verdaderas cartas, se depositan en ese buzón, me las traen a mí directamente a mi oficina, se registran y depende de la petición, iniciamos la integración del expediente. Con su puro nombre, nosotros entramos en el sistema y ya vemos cuántas sentencias tiene. Le solicitamos al Centro de Reinserción Social, nos diga cuál es su situación jurídica, si tiene varias sentencias, si tiene una sola, cuál ha sido su conducta, qué actividades ha llevado a cabo, y ya cuando nos dan toda esta información, nosotros analizamos qué más nos pudiera hacer falta. Ya integrado el expediente, citamos a audiencia, y en audiencia verificamos los requisitos que establece la ley, y ya en presencia de las partes, y previo uso de la voz por parte de las partes. ¿Quiénes son las partes? Ministerio Público, el defensor, el sentenciado, también se cita a la víctima. La víctima es voluntario si quiere ir o no ir, pero también tiene derecho a ser escuchada. Básicamente esas son las partes. El sentenciado también se le escucha, se le dice, mire, recibí esta carta, esta promoción, usted me pidió esto, él me dice, sí es cierto, dígame qué es lo que usted quiere obtener, ahí lo escucho y se analiza, tengo todo su expediente. Como yo lo he comentado, si tiene varias sentencias, le digo que es improcedente por ese solo motivo. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Antes de entrar a analizar el resto, oye, no calificas por este tema. Así es. O si tiene una sola sentencia, entonces ya analizamos el resto de los demás requisitos. Si los cumple, inmediatamente ordeno yo la libertad. Sí, por eso es importante, y la propia conformación de la audiencia, juez, nos refleja el cómo se trata para beneficio de primodelincuentes, de personas que se equivocaron y cometieron un error, no para delincuentes, porque un delincuente, pues en esta audiencia va a estar el Ministerio Público, el cual puede decir, no, momento, si el señor tiene estos procesos pendientes,
¿sí? Va a estar la víctima o las víctimas o ofendidos con base también a los derechos que tienen en el nuevo sistema. Y por supuesto el juez que va a conocer de todos los antecedentes y el tema de los requisitos, que yo quiero ser muy enfático en ello, que no está a criterio de nadie, porque anteriormente, y hay que recalcarlo, juez, en el sistema anterior pues era a criterio, no había un tema de requisitos, era más en el área administrativa que resolvían sí o no. Incluso hay que decirlo, se prestaba a corrupción, era un tema señalado infinidad de ocasiones, que a unos sí y a otros no. Hoy en día es un tema, una audiencia, y además es una audiencia pública. Videograbada, en el cual se tiene que ir demostrar qué dice la ley respecto a los requisitos, por ejemplo, para la libertad anticipada. Fíjense nada más, que ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, no tener otra sentencia, que las otras personas en el proceso, es decir, las víctimas, los testigos, no estén en riesgo. Haber tenido buena conducta en prisión, y hay que demostrarlo. Así es. Pagar la reparación del daño y la multa, si es que no ha prescrito, como ya lo mencionamos, ¿no? No tener otro proceso penal por delito que imponga prisión preventiva. Haber cumplido el 70% de tu sentencia por delitos dolosos y la mitad, es decir, el 50% por los delitos culposos, y estos son los requisitos para libertad anticipada. Entonces estamos en presencia precisamente de un primo delincuente en el cual ya se comportó adecuadamente al interior del penal, ya estuvo un buen tiempo adentro de prisión, lo cual le permitió identificar el error que cometió, y que estamos ciertos de que será más susceptible que cuando salga a la ciudadanía, a tener ya sus derechos civiles, políticos y todos plenamente, pues se comportará de mejor forma. Así es, sí, y es para que se inicie el procedimiento, con una promoción basta, hecha por el sentenciado, con palabras puede ser muy simples, ¿verdad? Pero que se entienda, debe ser de manera respetuosa, pero donde nos diga que él cree que puede salir en libertad y que solicita que se analice su caso. Esto es como la apelación a las sentencias, pues. Porque únicamente con la manifestación de decir apelo a la sentencia, ¿no? Pues sí, aquí nada más Aquí solicito también. que se me... Solicito que se revise si tengo... Sí, si puedo salir ya. Así es, ¿verdad? Con unas palabras tan simples, así en 2, 3 renglones, es suficiente para que nosotros integremos el expediente, señalemos fecha de audiencia y ahí se explica por qué sí o por qué no. Muy bien, entonces aquí no se requiere abogado por parte de quienes lo solicitan. Es un derecho, cualquier persona privada de la libertad tiene derecho a nombrar un defensor particular, pero nosotros... Lo puede hacer, pero no es un requisito para... no es un llevarlo requisito. a cabo. Pero ya en la audiencia yo le hago ver ese derecho. Si él no quiere nombrar un defensor particular, necesariamente por ley tengo que nombrarle un defensor público. Muy bien. Y entonces y el defensor público usualmente ya se impuso de la carpeta, ya sabe el tema a debatir y él planteará pues su estrategia defensiva. Pero la misma Suprema Corte, atendiendo a lo que ha dicho, la Suprema Corte ya ha hablado de los jueces de ejecución. Ha dicho, los jueces de ejecución no venimos a juzgar, el juez de ejecución va a verificar si se cumplen los requisitos de ley. O sea, yo no voy a dictarle una sentencia, yo no vengo a castigarlo de nuevo. Solamente veo si cumple los requisitos. Si los cumple, pues se acuerda de Se analiza de manera objetiva si se cumplen los requisitos señalados y si se cumplen, pues adelante. Procede. Muy bien, ¿qué hay con relación a la sustitución y suspensión temporal de penas? La sustitución, ahí es precisamente, hablé yo sobre lo que me ha tocado y es lo que vemos, hablamos por ejemplo del tema de salud. Me han tocado hasta ahorita como 3, 4 personas y todas han sido ya de cáncer terminal. Ahí es donde yo he sustituido esa pena de prisión, pero se sustituye por reclusión domiciliaria. Pero porque en el expediente ya está evidenciado que esa persona pues ya está muy, muy mal de su estado de salud. Ahí sería un tema de sustitución. En cuanto a la suspensión temporal de la pena, lo único que pudiera yo pensar es alguien que se evada de la acción de la justicia cuando se le concede un beneficio y en lugar de, digamos, una libertad condicionada que no cumple con sus condiciones, que se evada, evidentemente la pena queda suspendida.
pero se le giraría orden de reaprehensión. Muy bien. Entonces, este caso de la suspensión es principalmente para aquellas personas enfermas, con enfermedades terminales. Sí, lo que es la sustitución. Y que puedan ir a su domicilio ahí a terminar también con sus habla de sentencias. otro tema, pero ahí son para precisamente delitos menores. Habla de aquellas personas que están privadas de la libertad y que son el único sustento de un menor de 12 años. Si dice, ¿sabe qué? Estoy por un robo, pero soy el papá de un niño o de 2 o 3 niños menores de 12 años y de mí dependen. Pudiéramos sustituir la pena de prisión por otra no privativa de la libertad. Que pudiera estar en su casa, trabajara, pero siempre y cuando cumpliendo con algunos medida. requisitos de firma, de no salir de la ciudad, algunos otros efectivamente. temas. Muy bien, tenemos en la línea a Marco Rodríguez. A tus órdenes, Marco. Buenas tardes, licenciado. Mire, mi pregunta va a ser rápida. Mi mujer, porque nunca nos casamos, tiene 10 años que se murió y la casa va a ser para mi hija menor. Ya nomás tengo 2 hijas, inclusive la hija mayor es abogada y la hija menor es arquitecta, pero como ya ve, como el desempleo y todo, ella hace trabajos esporádicos aquí en la casa, pero mi hija, la que es abogada, no vive aquí, pero está de acuerdo que su casa sea de mi hija la que vive aquí. Yo vivo aquí también y yo también. Entonces yo sé que tengo que ir a verlo a usted en persona y llevarla allá para que se tenga que hacer un proceso de que Sí, podemos, hay que revisarlo, don Marco, con mucho gusto, cuente con nosotros, le vamos a ayudar de manera gratuita para que pueda hacer este proceso. Vamos a revisar si a través de una donación hay que verificar en el tema de su señora esposa que falleció, ver si dejó una sucesión o no. Cuente con nuestro apoyo, no cuelgue, señor Marco Rodríguez, ahorita le vamos a dar el número de teléfono y de una vez le hacemos una cita para que pase con nosotros y cuente con la ayuda de su servidor. ¿Sí? No nos cuelgue, don Marco, ahorita le vamos a dar el teléfono y de una vez, ahorita uno de los abogados le da la cita para que pase con nosotros. Muchísimas gracias por llamarnos y que tenga buen fin de semana. Y pues se nos agotó la hora, señor juez, se fue muy rápido. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Por haber estado aquí con nosotros y a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en su programa Ayuda Legal. Que tengan un excelente fin de semana. Ya sabe que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Hasta el próximo viernes y muchas gracias.